Buen día, hermanos. Hoy, lunes 9, vamos a rezar el Evangelio de San Juan, Juan 2, del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por su casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús le respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Así han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, hoy la iglesia está de fiesta porque es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y nos trae este pasaje, un pasaje hermoso, donde vemos a Jesús, que siempre pareciera que Jesús es un hombre manso, que le pueden hacer cualquier cosa. Pero acá lo vemos que Jesús tenía carácter, no era un hombre, ¿sí?, que podemos llamar así, mediocre, ¿sí? Tenía un carácter importante y lo vemos que hace un látigo de cuerdas, dice, y echó a todos los que estaban ahí. Y me preguntaba qué es lo que hizo que Jesús tuviera esa reacción. Porque los que estaban ahí, que eran los que cambiaban las monedas, los que vendían los animales, estaban prestando un servicio a aquellos que venían a adorar a Dios, porque el templo de Jerusalén, en la fiesta, de las diferentes fiestas, como en esta, que es la Pascua, venían de todos lados y no podían traer la ofrenda, que es un animal, dependiendo la situación económica de cada persona. Podía ofrecer un cabrito, una cabra o pichones de paloma. Ellos ofrecieron un servicio a toda esa gente que no podían traerlo de tan lejos. ¿Qué hizo que Jesús reaccionara tan mal, pareciera? Es que ya no era tanto el servicio, sino que era un negocio. Y acá es donde Jesús ve la intención del corazón, no tanto el servicio al hermano que viene de lejos, ayudarlo a que pueda encontrar su ofrenda acá y no traerla de tan lejos, sino que hacían un negocio. Un negocio es cuando digo un negocio económico, ¿no? Ofrecerlo por una ganancia. Jesús ve que el templo, donde todos iban a adorar a Dios, ya no era tan casa de oración, sino que lo más importante era este negocio que estaba a la entrada del templo. Y los judíos, en vez de ver, como vieron sus apóstoles, este celo por Dios, como lo tendrían que haber tenido ellos, los fariseos, los escribas, reaccionar como reaccionaron Jesús, que veían que eso era un negocio, lo cuestionan a Jesús. ¿Qué signo das para hacer esto? ¿Por qué? Porque ellos también estaban corrompidos, porque ellos obtenían también una ganancia sobre eso. ¿Qué es lo que nos dice hoy Jesús? Muchas veces, lo va a decir en varios pasajes, el dinero nos corrompe
Capaz que vamos con una intención, hacemos las cosas al principio con una intención, pero después se va corrompiendo esa intención y lo que me importa en vez de lo que yo tenía pensado, lo que yo tenía soñado para tal o cual lugar o tal cosa, se termina corrompiendo por la plata, por la ambición. A ver si puedo ser más explícito. No pasa solamente en las cosas y en los tiempos de Jesús. Muchas veces nosotros en nuestra iglesia vemos un montón de iniciativas hermosas de personas que han donado casas, jardines, asilos, con un fin. El fin era atender a los ancianos que no tenían otra residencia, que no tenían plata para poder pagar un geriátrico. Y al principio comienza así, con ese sueño, pero después se termina corrompiendo y termina volviéndose algo igual que los demás, cobrando, y solamente pueden entrar los que tienen una jubilación o un sueldo. Es un simple ejemplo de lo que muchas veces la plata nos hace a nosotros, nos corrompe. Y esto pasó en los tiempos de Jesús, por eso Jesús se enoja. Salgan de aquí, que esta es una casa de oración. El fin no es ese. Y los fariseos y los escribas que tenían que defender eso también, ya estaban corrompidos, ya lo veían normal, porque obtenían una ganancia. Pero Jesús va a hacer algo, gracias a Él, va a hacer algo más fuerte todavía. Destruyan este templo y yo en 3 días lo volveré a construir. Ya los templos de piedra, ¿sí? Según Jesús ya no tienen sentido, porque Él es el templo. En otro pasaje va a decir, los adoradores no van a adorar acá ni allá, sino en espíritu y en verdad. Hoy podemos ver esto, de que muchas veces hay buenas intenciones con muchos materiales, pero después el mismo dinero nos termina corrompiendo y el fin último que queríamos se corrompe. Se corrompe como se corrompieron estos que querían prestar un servicio a aquellos que venían de lejos. Ya pasó a ser una ganancia, un negocio, y no tanto la importancia de ayudar al hermano. Le puse ese ejemplo del geriátrico, pero puede haber muchos más alrededor nuestro, que empiezan con un fin hermoso y terminan después siendo un negocio. Jesús nos dice, ojo, porque nos repite en otro pasaje, no se puede servir a Dios y al dinero, ¿sí? O se sirve a uno o al otro. Vamos a pedirle a este Dios que nos ayude a que muchas veces no nos dejemos corromper por la plata. Es difícil porque el mundo se maneja con ese idioma. Pero vamos a pedirle a Dios que no nos dejemos corromper. ¿Para qué? Para que seamos libres, para que podamos seguir manteniéndonos fieles a Dios, que es el que realmente me da la paz y la felicidad. El dinero me da felicidades aparentes. Ojalá que podamos entender esto y vivirlo para que no se corrompan aquellas instituciones a las cuales fueron soñadas con un fin, con un servicio y hoy están realmente corrompidas como un negocio. Vamos a rezar mucho para no caer en eso. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.